Pero ahora cuando me enteré hace unos instantes atrás, ¿no?, que tenía que predicar, le pregunté al Señor qué, ¿no? Porque cuando uno está en la cartelera es como que se prepara, ¿no? Y ora y tantas cosas para poder saber que Dios quiere, ¿no? Y quizás cuando nos toca de esta manera siempre nos han dicho que teníamos que estar preparados, ¿no? Y entonces le preguntaba al Señor, ¿qué, Señor, que no sea mi emoción? Y Dios puso esta palabra en mi corazón y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y más abajo dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Y no, mientras que estábamos alabando el nombre del Señor y pasaba la reunión, Dios hablaba a mi corazón, ¿no?, de que cuántas veces, ¿no?, como siempre nos dicen, hablamos, ¿no?, en el camino del Señor. Cuando nosotros conocimos a Dios en un principio, había un temor genuino en nuestro corazón de no saber cómo decir, cómo orar, cómo hacerlo, ¿no? Y fíjese que acá dice que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Quizás lo hacíamos por amor a Dios, por pasión y quizás sin conocimiento, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo sabiduría, pero lo importante, ¿no?, de destacar acá es de que no perdamos la esencia que hemos tenido en un comienzo, el respeto, la reverencia que teníamos hacia Dios, el cuidado de lo que íbamos a decir, de lo que íbamos a hablar. Si leemos la historia que todos conocemos, la historia de Job, pasaron muchas cosas en la vida de este varón. Desde el principio él fue atacado, ¿no?, de muchas maneras para ver si él quería negar, ¿no?, a Dios en lo que él estaba pasando en su proceso. Pero sin embargo vemos a una persona firme en lo que él creía. Pero sin embargo cuando pasa todo el proceso él se reconoce y dice que hablaba cosas que él no comprendía, que él no entendía. Y cuántas veces nosotros en los momentos de gozo, de alegría, soltamos tantas palabras, pero en el momento de circunstancia, de preocupación, es el momento donde muchas veces no nos avalan nuestras palabras, porque quizás nos sentimos débil, ¿no? Quizás nos sentimos sin fuerza, ¿no? Y esas palabras que en su momento habíamos lanzado, habíamos dicho, habíamos prometido, es como que no recordamos en esos momentos de dificultad, en esos momentos de proceso. Y acá dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sabe que en este tiempo estaba estudiando, ¿no?, sobre algo que nos estaban enseñando en el curso y hablaba de la conciencia, ¿no?, de las cosas que nosotros en este momento estamos entendiendo hacer. Pero también hablaba del preconsciente, las cosas como que quedan archivadas, ¿no?, en nosotros y que llega un momento que recordamos o no recordamos, ¿no? Esas situaciones, palabras, acciones que nosotros hicimos en un momento y quedan archivadas en el preconsciente, ¿no? Que en su momento salen de nosotros nuevamente. Y acá fíjese que Job se reconocía delante de Dios que no había nada oculto que Dios no pudiera saber. Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, planes, proyectos, lo que nosotros estamos anhelando, queremos, deseamos, lo que nos preocupa. Dios está sabiendo, no hay nada que se esconda de Dios. Aún muchas veces queriendo aparentar nosotros, creyendo que conocemos todo, que estamos firmes, que estamos entendiendo, que tenemos conocimiento de la palabra. Acá Job se reconocía y él decía, ¿quién es
el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. ¿Cuántas veces, hermanos, pasamos en el camino de Dios años, ¿no? Encaminados en el camino de Dios, escuchando palabra tras palabra, alimentándonos en cada reunión, alimentándonos en nuestro hogar, pero sin conocer a este Dios verdadero? Porque Job no tenía en los labios a Dios, pero no lo conocía. No comprendía aún lo que salía de sus labios. Y fíjese, algo que me llamó mucho la atención es el versículo 4 y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En este tiempo, ¿cuánto es el tiempo que queremos que Dios nos enseñe? ¿Cuánto de nosotros queremos ser enseñados por Dios? Y sabe que acá, ¿no?, a través de esta palabra dice: te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Pero sabe que a veces la enseñanza de Dios va a doler, no va a gustar, va a costar, ¿no? Si queremos realmente ser enseñados por Dios. Porque muchas veces agarramos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ¿no? La tomamos y la trabajamos y la enseñamos de acuerdo a lo que yo creo, a lo que planeo. Pero ¿realmente es lo que Dios quiere decirnos? ¿Realmente es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Realmente a través de la palabra es así como Dios quiere prepararnos? Muchas veces creemos que oímos a Dios, que lo escuchamos, pero realmente mucho tiempo nos manejamos por el sentimiento, por lo que aprendí, por lo que conocí, por lo que escuché de otro. Y así muchas veces creemos que nosotros vamos a través del camino del Señor creyendo que conocemos a Dios. Pero realmente pasa un tiempo donde nos damos cuenta que no habíamos tenido un encuentro verdadero, un encuentro genuino con el Señor, donde realmente pudimos palpar la gracia, la misericordia de Dios. Y acá dice, el 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjese que acá él se arrepiente, se humilla y comprende de que toda la sabiduría que él no tenía no servía si él no había conocido, si él no había tenido un encuentro con Dios. De nada sirven las muchas palabras, las vidas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que este tiempo, hermanos, realmente podamos dejarnos enseñar por el Señor. Realmente que Dios podamos tener un corazón en el que Dios pueda trabajar en nosotros y a sincerarnos en su presencia para poder crecer en lo que es la voluntad del Señor. Porque fíjese que cuando Job hace esta confesión, después en el versículo 10 vemos todo lo que Dios le brinda, le da y le ofrece a Job. Pero primeramente tuvo que haber un reconocimiento. Tuvo que haber delante de Dios una sinceridad de lo que realmente vivía Job. Porque quizás muchas veces cuestionamos en el camino de Dios cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Quizás muchas veces nosotros queremos decirle a Dios cómo Él tiene que trabajar en nosotros. Entonces ahí estamos viendo que nosotros no nos dejamos enseñar por Dios. No queremos ser aprendidos de lo que Él quiere enseñarnos y caminamos según nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos. Como dice la palabra, andamos tras nuestras concupiscencias, atrás de lo que nosotros queremos, entendemos y conocemos, pero ahí no dejamos que obre Dios en nosotros, transformándonos, cambiándonos, formándonos a lo que Dios tiene planeado por nosotros. Y acá, fíjese que dice que no hay nada que pueda ser oculto de Dios, ningún pensamiento, nada de lo que nosotros podamos mostrar o reflejar al otro que estamos bien, que conocemos, que sabemos, porque sinceramente Dios nos conoce, Él nos formó, Él nos preparó, Él es el que encamina cuando nosotros nos dejamos ser guiados por Dios.
Porque muchas veces le decimos a Dios, háblame, enseñame, prepárame, Dios, muéstrame lo que tú quieres. Pero es como cuando a un niño usted le enseña, cuando usted a un niño le quiere corregir, no gusta en el comienzo, el niño se enoja, ¿no? Cuando uno le quiere corregir a un adolescente y le dice así no. Muchas veces, en muchas ocasiones van a creer que ya saben todo, que se llevan el mundo por delante. Y así somos nosotros muchas veces en el camino de Dios. Creemos que ya sabemos, ¿y por qué me va a venir a enseñar? Pero muchas veces subestimamos la palabra de Dios que nos habla cada reunión para quizás traer ese alimento, pero para corregirnos. Y en cada reunión está la decisión en nosotros de querer tomar la corrección que Dios nos está dando. Es como una escuela. Nosotros venimos a aprender lo que Dios quiere enseñarnos, pero ya no está en Dios lo que nosotros queramos hacer. O sea, ya Dios no se pone porque Él no es atrevido, sino que Él nos deja a nosotros que tomemos la decisión. Si queremos realmente ser enseñados por Dios, o queremos seguir nosotros nuestro camino, según a nosotros nos parece. Porque si vemos el título de la palabra, dice confesión y justificación de Job. Acá vemos que él dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco, yo entiendo, yo comprendo que tú todo lo puedes y que no hay nada que se esconda. Él lo entendía, él comprendía que Dios sabía todo de él. Pero sin embargo, más abajo le dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces Job en cada capítulo aconseja, alienta, anima, cuando a él le venían a decir que deje, que niegue a Dios, mira lo que te está haciendo tu Dios? Parecía que era una persona de fe. Pero ya terminando el libro, vemos a un Job que se reconoce delante de la presencia de Dios, diciendo como que no entendía nada, no sabía nada, y se presentaba delante de este Dios diciéndole, enséñame, que quiero conocerte, quiero entenderte, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Que en este día nosotros podamos salir con otra mirada, no saliendo como que sabemos ya la palabra, como que somos hijos maduros, que entendemos todo, que ya conocemos, que agarramos la Biblia, la abrimos y ya entendemos todo lo que dice. Sino siempre preguntando a Dios, ¿será realmente Dios lo que tú quieres de mí? ¿Es esto Dios lo que tú quieres que yo haga? ¿Es así Dios como quieres que yo camine? Y sabe que podemos decir, sí, pero ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo entendemos si es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo realmente tomamos decisiones si no podemos oír a Dios? Pero dice que la palabra es la boca de Dios. Entonces cuando nosotros hay preguntas, muchas veces queremos que el hermano nos ore, que vengan profetas y nos hablen, que venga alguien y golpee la puerta de nuestra casa, porque pareciera que es más fácil. Pero si a mí me dice que Dios me habla a través de su palabra y ella es viva, quiere decir que la respuesta nosotros la vamos a encontrar ahí. Que Dios nos va a hablar, nos va a dar las soluciones. Él nos va a guiar, nos va a direccionar, nos va a enseñar a ser hijos, en los cuales tengamos la capacidad no de siempre saber que lo sabemos, sino de dejarnos enseñar por Dios. Dejarlo que Él nos conduzca, de que Él nos traiga el crecimiento, el alimento que nosotros necesitamos. Como hablaba ayer la palabra, muchas veces nosotros queremos cosas, pero Dios no nos va a dar esas cosas que nosotros queremos, sino las que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, para que nosotros sigamos avanzando, para que nosotros sigamos firmes. Pero en una de las cosas que vemos acá, es que después de que él se reconoce y entiende de que Dios era mayor de lo que él pensaba, Dios le da todo y le multiplica, ¿no? Y lo hace poner en alto.
pero muchas veces necesitamos bajar un poco y realmente hablar con Dios sincero, porque la rutina, hermano, muchas veces nos lleva a orar igual. Muchas veces la rutina nos lleva a congregar de la misma manera. Y en la rutina de hacer siempre lo mismo, la pasión por Dios se apaga. El deseo de que Dios te toque, te llene, te lo sientas en cada reunión, ya no es la misma, sino que es una rutina que vivimos. Entonces necesitamos cada día menguar para que Él crezca en nosotros. Necesitamos oír más y hablar menos para poder escuchar lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Poder ser de pocas palabras para poder ser lleno del Señor y decir lo justo y lo necesario. Muchas veces hablamos porque acá vemos que Job siempre tenía una palabra. Job siempre tenía una respuesta para todo lo que le llevaban. Pero sin embargo después vemos que él se siente, ¿no? Como que no entendía nada, como que todavía no había conocido nada, como que no había comprendido, no había una satisfacción de decir, terminó mi proceso, pero te doy gracias, Dios, porque tú me ayudaste, sino que él se reconoce ante este Dios y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que podamos, hermanos, cuando Dios nos va enseñando, cuando Dios nos va preparando, de saber de que lo que hemos alcanzado no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestro entendimiento, por cuánto nosotros sabíamos, sino porque Dios, a medida de que Él fue enseñándonos, fuimos menguando para que Él se haga más fuerte en nosotros y nosotros no resplandezcamos, porque la gloria no es nuestra, sino de Dios. Entonces que Él se haga más grande en cada uno de nosotros y que Él brille en nosotros. De que nosotros podamos mostrar a este Dios, a este Cristo en nosotros. Pero muchas veces no hacen falta las palabras, sino el actuar, el cómo nos conducimos. Eso es lo que va a hacer que se note Cristo en nosotros. De que realmente dejamos que Dios haga lo que Él tenga que hacer en nosotros. Y no nosotros ayudar a Dios. Porque muchas veces queremos ayudar a Dios. Queremos nosotros solucionar problemas que están en el tiempo de Dios. Queremos adelantar las cosas cuando es el tiempo de Dios. Así que esta era una reflexión, hermanos, que yo quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición y que podamos en este tiempo tomarnos de este versículo 4 que dice que Él iba a preguntar, pero que Él se iba a dejar enseñar por el Señor. Amén. Que en este tiempo podamos dejar que Dios nos enseñe, que Dios nos corrija, que Dios sea el que nos hable y nosotros podamos atender aunque no nos guste. Porque cuando Dios permitimos a Dios que Él nos enseñe, nos eduque, ¿cómo quiere que nosotros seamos, hermanos? Al sacar las asperezas de nosotros va a doler, nos va a lastimar, vamos a llorar, vamos a tener que pasar, pero es la decisión de servir a Cristo, de obedecerle, de amarle sobre todas las cosas. Eso es lo que vamos a pasar, pero dice que cuando nosotros pasamos la victoria, hay una alabanza que dice, tiene sabor a miel, ¿no? Y quizás el proceso es amargo, pero nuestra victoria va a tener algo agradable en que nosotros vamos a poder pararnos porque hemos sido procesados. Pero Dios no nos ha soltado la mano. Eso es lo que Dios quiere. Hijos que se dejen formar, hijos que se dejen enseñar por Él y no que agarren la palabra a su conveniencia y que la enseñen y la hagan de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso que tendría que ser la palabra. Sino dejarnos enseñar por el Señor, dejarnos guiar en este tiempo por cuál sea la voluntad del Señor. Te invito a ponerte de pie, mi hermano, y vamos a estar orando, amén. Bendito Dios, en esta noche, Señor, he compartido lo que tú pusiste en mi corazón. Sea Dios de eficacia para cada uno de mis hermanos, Señor.
traigas en nosotros, Dios, el querer y el hacer tu buena voluntad en estos tiempos, Señor. Poder reflejar, Dios, ahí donde está la necesidad, Dios mío, tu amor, tu luz. Señor, el poder sentir lo que el otro siente, Señor. Prepara una iglesia, Dios, que te ame con un corazón genuino, sincero en este tiempo, Dios mío, donde Dios podamos callar, Señor, y podamos atender, Dios, a tu voz, a lo que tú quieres, Señor, que seamos como hijos. Bendito Dios eterno, prepara una iglesia, Señor, la cual se pare firme en este tiempo, Señor, para buscarte, para adorarte con un corazón sincero, Señor. Bendigo a tu iglesia, Dios, en esta noche, que sea una palabra que produzca fruto en cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios mucho los bendiga, mis hermanos.